la promoción y atención integral de salud del adulto mayor. Vamos a omitir esto. Ok. Cuando hablamos del adulto mayor, necesariamente tenemos que hablar del concepto de envejecimiento, ¿no es cierto? Y tener claro que el envejecimiento es, primero que algunos ya estamos en la edad de adultos mayores y a todas las personas les va a llegar esa edad. ¿Por qué? Porque es un proceso natural y, como dije, a todos significa que es universal. No hay nadie que va a dejar de pasar por esta etapa. Es progresivo, nadie salta de la juventud a la vejez y es un proceso continuo. Empieza y permanece en el tiempo durante toda la vida, ¿no? Cuando uno ya llega a viejo, no puede retroceder. Ahora, lo que sí es importante es tener en cuenta que la vejez es un proceso fuertemente influenciado por diferentes factores. Uno de ellos es la genética. No sé si ustedes han visto algunos documentales de personas en algunos lugares del mundo que llegan fácilmente a tener más de 110 o 120 años. No son muchos los lugares, no son muchas las personas, pero hay situaciones que se presentan de este caso. Y coincidentemente se dan en grupos familiares donde se repiten este tipo de situaciones. Yo tengo unos primos, por ejemplo, que los tres hermanos, todos, se han muerto por encima de los 110 años. Entonces, eso, si bien es cierto, hay otros factores también, pero definitivamente hay allí un factor genético que hay que considerar. Otra cosa definitivamente son los estilos de vida, ¿no? Porque ustedes han visto personas que tienen 70 años y parecen totalmente acabados, y no solamente eso, sino que son altamente dependientes. ¿No es cierto? Tienen que andar acompañados y con la ayuda de otras personas. En cambio, otras personas de la misma edad son absolutamente autónomos e independientes. Entonces, ahí hay un factor que probablemente ha tenido que ver con los estilos de vida de esa persona, o con otro factor que también puede alterar digamos, la vejez de las personas o el envejecimiento de las personas, que es el medio ambiente. En un medio ambiente muy tóxico, definitivamente el nivel de envejecimiento corre mucho más rápido. Y también hay otros factores como, por ejemplo, el acceso y la calidad de la oferta de los servicios de salud, ¿no? Que si ustedes tienen el dato o los que no lo tengan, el promedio de edad en el Perú hace algunos años no pasaba de 60 años. Hoy día ya estamos alrededor de 70, 71. Entonces, eso tiene que ver mucho con la oferta de servicios de salud. Nuestros abuelos no tenían postas médicas, hospitales, o no tenían la posibilidad de hacerse un trasplante de riñón o una diálisis, por ejemplo. Entonces, el acceso y la calidad, la tecnología que cuenta actualmente
los servicios de salud definitivamente también influencia en el envejecimiento de la población. Y, lógicamente, otra cosa que influye bastante es la enfermedad que sufren las personas, ¿no es cierto? Si alguien tiene una enfermedad crónica, una enfermedad discapacitante, definitivamente, o es lo que se dice, entre comillas, enfermizo, asmático, por ejemplo, o una persona que tiene constantes diarreas, lógicamente esa persona va a tener un proceso de envejecimiento mucho más rápido. Entrando a lo que dice la, la OMS de cómo se define en la etapa de adulto mayor, ya entrando al concepto mismo, porque ahorita hemos entrado solamente a definir qué cosa es el proceso de envejecimiento, pero ya el concepto de adulto mayor es considerado en una definición de la OMS, y ahí están involucrados todas las personas mayores de 60 años. Luego, como se ha convertido en un problema grande de salud pública el, el hecho de que cada vez haya una población de gente mayor de 60 años y que las poblaciones cada vez envejezcan más. Entonces, las Naciones Unidas están preocupadas por ese tema, se reúne frecuentemente. Una última reunión se realizó en el 2017 y se están haciendo redefiniciones de lo que es adulto mayor o viejo, porque ahora, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que en las colas preferenciales de los bancos pueden ver a gente que está ahí parada y uno lo ve y dice, ¿por qué están ahí si se les ve joven? Pero hay personas que están bien conservadas y tienen más de 60 años y entonces no les caería el calificativo de ancianos o viejo o adulto mayor. Entonces, por eso esos conceptos se están redefiniendo y hay una propuesta que es la que aparece ahí en la lámina, en la que se habla de tres condiciones. Una que se llama prevejez, que incluiría de los 60 a los 74 años, la vejez misma, que es de los 75 a los 90, y la supervejez, que sería mayores de 90 años. Para que tengan ustedes una idea de la importancia del envejecimiento de la población en el mundo, les he traído aquí algunas cifras, ¿no? Entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta serán mayores de 60 años, o sea, de 60 años se duplicará. O sea, los que actualmente en el 2014 tenían 60 años, entre el 2015 y el 2050 esa cifra de personas se va a duplicar. Y pasará del 12 al 22% de la población en general. Para el 2020, en esa época que se presentó este informe, se consideraba que el número de personas de 60 años o más será superior al de los niños menores de 5 años. En promedio, en el Perú, más o menos, el porcentaje de niños menores de 5 años es 10% de la población general. Y los viejos están alrededor de 7-8%. Entonces, en esta proyección, pronto, si es que ya no se ha dado, esa proporción se va a invertir. En el 2050, el 80% de las personas mayores
vivirá en países de ingresos bajos y medianos. En los países ricos ya no va a ser digamos, el lugar mayoritario donde vivían los adultos mayores, porque antes era una cosa que todos conocíamos, ¿no? Que los países desarrollados eran en donde estaba la gran cantidad de gente mayor, estaba ahí. Esa figura ya en poco tiempo también va a cambiar y va a ser un problema también en países de ingresos medianos y de ingresos bajos. En general, la pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado. O sea, la población está envejeciendo más rápido porque todos los factores que mencionamos en la primera diapositiva recuerdan que están siendo alterados, sobre todo el tema de las enfermedades y el tema de la contaminación ambiental. En general, todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales están preparados para afrontar ese cambio demográfico que estamos mencionando. Entonces, el país, Perú, tiene que empezar a hacer una serie de transformaciones para poder enfrentar ese cambio, que ya lo tenemos encima. Si hablamos de Perú, entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes de planetas mayores, no, perdón, esa parte no debería estar acá. De acuerdo con el INEI, en el año 2015, la población mayor de 60 años representó el 10%, siendo los mayores de 80 años el grupo con mayor tasa de crecimiento. Además, estimaciones poblacionales indican que para el año 2025 las personas adultas mayores constituirán entre el 12 al 13% de la población peruana. Es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Pero esto ya son cifras peruanas en base a un estudio que se hizo en el año 2015. Y hay otro estudio que se llamó Perfil Clínico Funcional y Sociofamiliar del Adulto Mayor de la comunidad en un distrito de Lima, Perú, que se publicó en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, donde se encuentra que en una encuesta que se le hace a cerca de 500 personas, solo el 23% de los encuestados tuvo la autopercepción de considerar su salud como buena o muy buena. Pero el 60% tenían un riesgo social o un problema social. Entonces, cuando hablamos de adultos mayores, no solamente estamos hablando de personas que pueden enfermarse, ya estamos en un curso de salud pública, entonces no estamos hablando de enfermedades de los viejitos, estamos hablando de qué es lo que representa el adulto mayor como problema de salud pública para la comunidad peruana. ¿Ya? Entonces, y estamos viendo varias aristas del problema. Estamos viendo que es una población que cada vez va a ser más grande y por lo tanto la planificación de los servicios para esas personas tienen que ir reconsiderándose, en otras palabras, aumentándose,
y generándose nuevos servicios en forma creativa. Tenemos que empezar a pensar que las personas adultas mayores no solamente se enferman físicamente, sino también tienen además problemas de otro tipo, dentro de los cuales los más duros son los problemas sociales, ¿ya? Por eso que ellos, cuando les preguntan, se, se saben, se reconocen como enfermos, pero además, cuando les preguntan a ellos mismos, aceptan que tienen problemas sociales, y riesgos sociales. Cuando nosotros hemos conversado del concepto de salud muchas veces, ¿no? Creo que en muchas clases. Y para todos, creo que es muy claro y se repite de acuerdo a la OMS, se ha definido la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. ¿No es cierto? Ese es el concepto que todos tenemos, con respecto a la salud. Pero este concepto no calza muy bien cuando se aplica a los adultos mayores. Porque si ustedes ven la definición, están hablando de los aspectos físicos, mentales y sociales, pero no ven otros aspectos que en el adulto mayor también tendrían que considerarse. Y por ejemplo, en la definición de adulto mayor que hace de salud para los adultos mayores que hace la OMS, menciona que es un proceso de optimización de las oportunidades, perdón,
¿Se ve la diapositiva? ¿Me escuchan? No se ve, doctor. Doctor, ahora sí se ve. Ya. Ok, decíamos que la clásica definición de salud que hace la OMS no calza tan bien en el caso de los adultos mayores. Por eso que se está planteando hacer una definición más amplia en el caso de los adultos mayores. Y en este caso la definen como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. El envejecimiento exitoso es un estado donde un individuo es capaz de invocar mecanismos adaptativos, psicológicos y sociales para compensar limitaciones fisiológicas, para lograr una sensación de bienestar y una alta autoevaluación de la calidad de vida y un sentido de realización personal, incluso en el contexto de la enfermedad y discapacidad. Se dan cuenta cómo es mucho más amplio el concepto, ¿no? En un anciano, en un adulto mayor, nosotros no podemos decir la ausencia de enfermedad. Ya ahí decir que está sano no es asumir que no tiene enfermedad. Aquí en este caso, en el caso de los adultos mayores, tiene que dársele un enfoque mucho más amplio en el cual, por ejemplo, aún con enfermedad y con discapacidad, tenga independencia y que tenga una sensación, una personal de que su calidad de vida es buena. Entonces, este concepto que es diferente, es muy importante tenerlo en cuenta. En el Perú también se ha hecho una aproximación a adaptar la definición de salud para los adultos mayores y se plantea que es la mejora del bienestar físico, psíquico y social de las personas adultas mayores que se logra a través del incremento en la cobertura y calidad de los servicios sociosanitarios, la garantía de una asistencia alimentaria y nutricional y la generación de oportunidades para una vida armónica dentro de su familia y su comunidad. ¿Ya? Entonces, hay variaciones del concepto y eso creo que era una idea que les quería trasladar, porque a veces somos muy rígidos en el tema de los conceptos, pero en algunas situaciones especiales como las que acabamos de mencionar, tenemos que ir adaptando los conceptos que tenemos en la cabeza. Les decía que la OMS ha venido preocupada por este tema y han realizado varias reuniones y ha planteado una estrategia y un plan de acción mundial sobre el envejecimiento y la salud.
Este plan ha establecido 5 líneas de trabajo. La primera es el compromiso de todos los países con un envejecimiento saludable. Entonces, ese es y lógicamente dentro del concepto de salud que acabamos de mencionar. No esperemos tener a un adulto mayor completamente sano, que no tenga, por ejemplo, dificultad para movilizarse. Puede tenerla, pero su calidad de vida puede ser buena aún con ese problema. La segunda línea de trabajo es el alineamiento de los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores. Ya es una cosa que él mencionaba, creo, hace un rato. Nuestros establecimientos de salud, para empezar, muchos de ellos ni siquiera tienen rampas en el caso de que, por ejemplo, los adultos mayores quisieran o lleguen en silla de ruedas. Simplemente no lo hay. Yo he trabajado en la sede central del Ministerio de Salud hasta el 2012. En el 2011 tuvieron que hacer una rampa de acceso a la sede, que no existía. Ministerio de Salud no tenía rampa de acceso para silla de ruedas. Entonces, si eso sucede acá en el centro de Lima, en la sede principal del Ministerio de Salud, entonces imagínense cómo estarán nuestros establecimientos, ¿no es cierto? Otra línea de trabajo es el establecimiento de sistemas para ofrecer atención crónica. Nosotros, inclusive en algún momento el CIS decía máximo 2 atenciones por año. Después ya fueron aumentando, pensando que en los jóvenes. Pero tú no le puedes pedir eso a una persona adulta mayor que no vaya a un establecimiento de salud, porque va a ir mucho más frecuentemente que un joven. Entonces tenemos que adaptar nuestros sistemas para ofrecer atenciones crónicas. Algunos establecimientos ya los están haciendo. Por ejemplo, si tú tienes un adulto mayor diabético, no necesitaría ir al establecimiento para que le den sus medicamentos que él va a seguir tomando probablemente durante toda su vida. Entonces, ahora se está haciendo un mecanismo para que mensualmente le lleguen por diferentes medios los medicamentos a su casa sin necesidad de que él tenga que ir a pedir una consulta. Entonces, esa, por ejemplo, es una forma de adaptar nuestros sistemas a las atenciones crónicas. Otra línea de trabajo es la creación de entornos adaptados a las personas mayores. ¿Ya? Entonces, no está siendo así, pues, ¿no? Yo creo que ya les mencioné un ejemplo, no solamente en los hospitales, las calles tampoco están adaptadas a las personas mayores. Los buses no están adaptados a las personas mayores. Entonces tenemos que ir haciendo cambios en ese sentido. Y la última tarea es la mejora de las mediciones, las mejoras en el seguimiento y en la comprensión, que también es una cosa que hasta ahora es una gran brecha, una gran deuda que tenemos. O sea, en mediciones se refiere a, por ejemplo, qué cantidad de diabéticos adultos mayores hay, qué cantidad de adultos mayores tienen un nivel de discapacidad alto,
Y el tema de seguimiento, que es un tema de si llegó al hospital o al establecimiento de salud una vez y ya no regresó al siguiente mes, debería haber un mecanismo para ver la razón por la que no ha venido, o un mecanismo para hacer el seguimiento del medicamento, del tratamiento que se le dio. Ese tipo de cosas, por ejemplo, todavía no lo estamos implementando en el país. Entonces, de acuerdo a esta lista, tenemos varias tareas pendientes. En el Perú también hay, así como la OMS establece líneas de trabajo, en el Perú se estableció en 2013 lo que se llamó el Plan PAM, que es el Plan para las Personas Adultas Mayores. Y como le decía, en concordancia con lo acordado antes en las asambleas, se conformó en el Perú una comisión multisectorial para la formación del Plan Nacional de las Personas Mayores, cuyo interés o objetivo es lograr instituir 4 políticas nacionales, que es el envejecimiento saludable, el empleo, previsión y seguridad social, la participación e integración social y la educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. Este plan ha sido elaborado considerando los enfoques básicos que orientan la acción del sector en cuanto a derechos humanos, igualdad de género, de interculturalidad, así como el enfoque de intergeneracional. Entonces, también acá en el país tenemos un plan que está abordando este tema, porque, como le digo, es un tema de salud pública galopante también, y que todavía no digamos, tenemos un nivel muy adecuado de avance. Esta lámina la hemos presentado varias veces, ¿no es cierto?, en las presentaciones. Y a ver, algún alumno que esté presente ¿a qué corresponde? Ya esto lo han visto en casi todas las clases de salud pública, me parece. ¿Están ahí? A ver, mis alumnos de la práctica de mañana, ¿quién se quiere ganar un punto más? Esa lámina, ¿a qué corresponde? ¿Se escucha? Sí se le escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. A ver, ¿a qué corresponde esa lámina? Bueno, una lámina que se ha presentado siempre cuando se ha hablado del modelo de atención integral de salud. Y les hemos dicho varias veces que el modelo de atención integral de salud es el modelo oficial del Perú, y en el sentido de cómo los trabajadores de salud debemos planificar y ejecutar nuestras actividades.
En el marco de este modelo de atención integral, se elabora la norma técnica de salud para la atención integral de salud de las personas adultas mayores. Cuya finalidad es mejorar la atención integral de salud que se brinda a la persona adulta mayor en los establecimientos de salud público y privado, en un marco de respeto a los derechos, equidad de género, interculturalidad y calidad, contribuyendo a un envejecimiento activo y saludable. Y de sus objetivos, el objetivo general es establecer la normatividad para el trabajo con los adultos mayores, y los objetivos específicos es estandarizar la atención integral de salud en la etapa de vida adulto mayor en todos los establecimientos de salud, de acuerdo a su realidad regional y local. Establecer las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con participación y corresponsabilidad del adulto mayor, familia y comunidad, ¿no es cierto? Definir los criterios de intervención a desarrollar en los componentes de organización, provisión, gestión y financiamiento para la atención integral de las personas adultas mayores y instituir la valoración clínica del adulto mayor, que se conoce como VACAM, valoración clínica del adulto mayor, para la evaluación del estado de salud del adulto mayor y la elaboración del plan de atención integral personalizado de los cuidados esenciales para la persona adulta mayor. Hay unas estrategias generales que hay que hacer con respecto a este plan. Por ejemplo, hay que fortalecer las capacidades técnicas de los equipos interdisciplinarios. Hay que organizar y adecuar los servicios según la categorización que tengan. El manejo estandarizado en el mantenimiento y recuperación de la salud de las personas adultas mayores, de acuerdo a la realidad regional y local, ¿no es cierto? Porque en cada provincia, en cada distrito, en cada región, la forma como se aborda la vejez es diferente. En algunos lugares son muchísimos más respetuosos, por ejemplo, de la condición del adulto mayor. Y hay gente en la familia, en el grupo familiar, que está mucho más dedicado al cuidado del adulto mayor. En otros lugares, en las comunidades inclusive, ya no a nivel de familia, sino a nivel de comunidad, hay digamos, un enorme peso que se le da a los adultos mayores, y eso se diferencia de lo que ocurre en otros lugares. Entonces, para cada, el manejo del tratamiento, de la recuperación de los adultos mayores, tiene que ser teniendo en cuenta la realidad de cada zona. El tema de la participación de la familia y la comunidad para mejorar el acceso a la atención integral es importante. Hay algunos lugares donde no hay un establecimiento de salud, entonces la comunidad y la familia tienen que colaborar. Hay que fomentar la participación de los mismos adultos mayores en las acciones de salud, o sea, que no sean tan pasivos en eso. Y hay que ir conformando redes de servicios sociales y de apoyo mutuo intersectorial. Acuérdense que el tema del adulto mayor no es solo un problema de pastillas, es un problema básicamente también social. A veces los hijos
se casan, se van a otros lugares, viven solos, muere la esposa o el esposo. Y entonces la soledad, por ejemplo, es un problema muy, muy frecuente en estas personas. Entonces hay que constituir redes en el barrio donde vive, en la comunidad donde vive, de apoyo para esas personas. Y el tema de articulación con otras formas de acercar la medicina, ¿no? No solamente las clásicas, sino también con medicinas complementarias, por ejemplo, porque hay que respetar las creencias de las personas que buscan nuestro apoyo. El tema de los recursos humanos es importante y hay una dotación de recursos humanos de acuerdo a la categoría de los establecimientos. Los establecimientos de menor nivel, lógicamente, tendrán un personal básico, pero igual hay que ir conformando equipos, y en los establecimientos de mayor nivel ya hay que armar equipos multidisciplinarios especializados que vean, sobre todo especializados en geriatría, para que vayan resolviendo el problema en forma mucho más integral. Para el tema de la aplicación de la norma técnica que estamos conversando, hay que utilizar documentos normativos como el Plan Nacional que está mencionado acá, también el PANAM del 2013 que les he mencionado, y todos los documentos de lineamiento de atención integral, las guías técnicas que existen para atender a los adultos mayores y los formatos que se han implementado. Cuando ya ingresamos al tema de la prestación del servicio, la prestación implica la atención integral del adulto a través de un conjunto de estrategias, intervenciones y actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, que el equipo de salud y el propio adulto mayor, familia y comunidad en los diversos escenarios brinden al adulto mayor. Pero nuevamente el concepto de integralidad está acá presente, o sea, no solamente es la persona, es la familia y la comunidad. Bien. Y todas las etapas de vida. O sea, ahorita estamos ocupándonos del adulto mayor, pero el personal de salud tiene que ver atender al adulto mayor, pero atenderlo digamos, con el conocimiento de que en algún momento esa persona tuvo que tener algunas actividades de prevención y promoción para, por ejemplo, no llegar a un nivel de discapacidad que podría tener. ¿Ya? Entonces, la prestación de servicios a adultos mayores es como está mencionado en el MAIS. Entonces, hay que ver la parte de promoción, la parte de prevención, la parte recuperativa y la parte de rehabilitación. La atención de salud, como les repito, se realizará de manera integral, independientemente del motivo de consulta, de tal manera que el adulto mayor sea evaluado y cuente con un plan de atención integral. Esto es, creo, ya también muchas veces repetido. Digamos que va por un dolor de diente el adulto mayor. Entonces, lo que podríamos hacer es mandarlo al dentista, le sacan el diente y se acaba su problema, ya a su casa. Y creo que el concepto no es así. Si ha llegado al establecimiento de salud,
también deberían verlo las otras personas del equipo de salud que trabajan en el establecimiento. O sea, porque si de repente está viniendo después de 3 o 4 meses. ¿Cómo estará su glucosa? ¿Cómo estará orinando? ¿Cómo se estará alimentando? ¿Cómo estará su peso? Entonces, no es cuestión de dar un servicio en función de lo que la persona adulta mayor demanda, sino que tenemos que verlo en forma integral. Esa persona puede tener un problema dental, pero también tiene otros problemas. Y entonces hay que, digamos, aprovechar la oportunidad y verlo integralmente. Los establecimientos de salud, según un nivel de complejidad, y el personal de salud, según corresponda, deberán desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a fin de mejorar las condiciones de vida para un envejecimiento activo y saludable. ¿No es cierto? Decirle pues a don Juancito o a don Pedro que no esté fumando, que deje ya de estar tomando tanto, que tiene que salir por lo menos a dar un par de vueltas en el parque, que no esté sentado todo el día en su casa. El tema que coma sano, que tenga reuniones de alguna forma con amigos, que no se aísle, en otras palabras, ¿ya? Porque todo eso forma parte de la promoción y prevención, porque no vamos a esperar que llegue un adulto mayor completamente enfermo para una vez que le damos su tratamiento decirle ya, pero ahora sí, ya está bien usted, pero deje de hacer tal y tales cosas y haga tales cosas. No. Desde el comienzo tiene que haber en el establecimiento, en el equipo que estamos hablando, tiene que haber una serie de actividades de prevención y promoción con los adultos mayores de la zona o de su jurisdicción. Entonces, hay todo un proceso pues, para dar la prestación. ¿No? Hay que hacer una captación de las personas adultas mayores. Y ahí hay diferentes formas de captar. Así como uno debería hacerlo todo lo posible para que una gestante acuda al establecimiento y tenga su primer control prenatal antes de los 3 meses de embarazo. Igual deberíamos tener nosotros una serie de estrategias para que las personas adultas mayores lleguen a los establecimientos. Y porque es cierto, el adulto mayor puede llegar como un consultante o un usuario y solo será acompañado de un familiar o un cuidador o sin patología, es una forma en la que llega, pero también puede llegar acompañado como acompañante de un usuario. O sea, va con el nieto, por ejemplo. El que está enfermo es el nieto y él lo acompaña. Entonces ahí se aprovecha para también captarlo a él. Pero también puede llegar referido por un promotor de salud o una persona de la comunidad. También puede llegar referido por un personal de salud de un establecimiento menor o mayor. Y también puede llegar mediante búsqueda activa en la labor extramural. Cuando uno sale a hacer actividades de campo, ahí puede ver una persona adulta mayor que requiera llegar al establecimiento. Y el primer contacto de la persona adulta mayor con el establecimiento es muy importante,
porque además de atender el motivo de la consulta, definirá el camino a seguir para el desarrollo de un plan de atención integral que debe ser personalizado. Ya, una vez que ya se lo captó, tiene que entrar en un proceso de recepción y de triaje, ¿no es cierto? Hay que dar ahí en la recepción, orientación del proceso de atención, cómo va a ser su atención. Hay que darle una atención preferente, o sea, no ponerlo en el puesto 18 de la cola. Hay que hacerle su historia clínica. Hay que sacarle su CIS, ¿no? Esa persona necesitaría tener su CIS de todas maneras. Y en el triaje, nuevamente el tema de la atención preferencial. Y ahí ya puede empezar a encontrarse los primeros signos de alarma o gravedad. Al momento de medir la presión, por ejemplo, puede tener una presión muy alta, entonces ya vamos señalándole a la persona que lo va a atender finalmente que incide en ese tipo de problemas. Ver el tema de las enfermedades y definir el tipo de atención que va a requerir para derivarlo adecuadamente y darle siempre pues, la orientación e información que va a necesitar para los problemas que lo aquejan. Entonces, la atención integral implica que la persona adulta mayor van a tener un conjunto de cuidados esenciales que forman parte de un paquete de atención integral, que lógicamente va a ser de acuerdo a sus necesidades. Cuando llega una persona adulta mayor al establecimiento, debe hacerse todo un proceso que debe iniciarse con la valoración clínica del adulto mayor. Eso se le llama VACAM. Se le hace una historia clínica de atención integral y este VACAM tiene que ser aplicado por un profesional que tiene que haber sido previamente entrenado o hacerlo un equipo de salud que no solamente esté entrenado, sino también sensibilizado con la problemática del adulto mayor. Y otra cosa que se va a hacer aparte de valorar los problemas clínicos es la cuantificación en términos funcionales de la persona adulta mayor. Eso es importante. También los problemas mentales, psicológicos y sociales que puedan tener. Entonces, como dijimos al comienzo, cuando hablamos del concepto de salud en el adulto mayor, hay que ver todos estos aspectos, la parte física, la parte mental, la parte social. En la atención integral también se hace un examen físico completo, se van a detectar factores de riesgo, daño para su salud, como ya les dije, mala dieta, mucho alcohol,
ese tipo de cosas tiene que evaluarse en ese momento y hacerle los exámenes de laboratorio que se consideren necesarios. Se recomienda que esta valoración clínica del adulto mayor sea al menos una vez al año, pudiéndose repetir en caso de que se requiera. Hay criterios de definición y selección de las personas adultas mayores a través de los BACAN. Cuando uno se hace una valoración clínica del adulto mayor, puede concluir que está sano, que presenta factores de riesgo o tiene alguna afección o daño. Con la finalidad de brindar los cuidados de salud, se han clasificado a los adultos mayores en 4 categorías. Estas categorías se establecen al final de la primera consulta y constituyen el pilar fundamental del plan de atención integral de salud, ya que permitirá identificar y priorizar a las personas adultas mayores, en los cuales es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar su calidad a través de acciones de promoción, como les dije, protección, recuperación y rehabilitación de la salud según las necesidades de salud. Entonces, cuando uno hace la valoración clínica de los adultos mayores, puedes encontrarlo sano o puedes encontrarlo con una serie de problemas. Pero lo importante es que al final tú puedes hacer una clasificación de estos adultos mayores en 4 grupos. En 4 grupos, que es lo que vamos a mostrar ahorita. El primer grupo es de adultos mayores, es la persona adulta mayor que es activa y saludable. ¿Se escucha, no? ¿Se me escucha? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tengo problemas con la señal, se corta por ratos.
Ya, ok. Yo le decía que el primer grupo de personas son aquellas que son completamente sanas, no tienen ningún riesgo y no tienen ni signos ni síntomas atribuibles a alguna enfermedad aguda o subaguda. Y tienen un examen físico normal. Con estas personas, ¿qué es lo que hay que hacer? Es hacer promoción y prevención de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, viene un adulto mayor, lo evalúo, veo que está bien en todo, no tiene ninguna enfermedad, el examen físico es correcto, entonces lo único que hago es darle medidas de promoción y prevención. Pero hay otro grupo que es el de que ya está enfermo. Entonces, en este caso, es la persona que presenta alguna afección aguda en diferente grado de gravedad. Habitualmente todavía no es invalidante y que no cumple los criterios de persona adulta mayor frágil o complejo, que son las categorías superiores. Y el objetivo en este grupo es la rehabilitación, la atención, la rehabilitación y acciones también de prevención y promoción. De acuerdo a las características y complejidades del daño que tengamos, ¿cierto? Y será atendido en un establecimiento de salud dependiendo de su nivel de compromiso de su afectación, en un establecimiento de menor complejidad o de mayor complejidad. Aquí está un cuadro donde se ve lo mismo que la persona adulta mayor saludable, el primer grupo, y el tipo de intervenciones que se les puede hacer a cada uno de ellos, y en qué establecimientos se pueden dar ese tipo de prestaciones. ¿Y qué intervenciones se pueden dar? ¿No? Aquí prevención y promoción, por ejemplo, nada más. Aquí está el otro grupo, el de las personas enfermas, de adulto mayor enfermo, igual. ¿Qué intervenciones se pueden hacer con ellos? ¿Qué es el nivel de actuación que hay que hacer? Ya, como dije, ya se les debe atender. Están enfermos, hay que atenderles, hay que hacerles recuperación, rehabilitación y también promoción y prevención. Y derivarlo cuando corresponda al lugar, a un centro de mayor nivel, ¿no? La tercera clasificación es la persona adulta mayor frágil. Esta persona sí, ya digamos, tiene un estado de compromiso mayor y se lo consideran cuando cumple así, o sea, como frágil, cuando cumple 2 o más de las siguientes condiciones. Por ejemplo, tener más de 80 años. Por ejemplo, dependencia parcial, según valoración funcional. Deterioro cognitivo leve o moderado, manifestaciones depresivas, riesgo social, caídas, pluripatología, enfermedad crónica, polifarmacia, o sea que toma más de 3 fármacos, que ha sido hospitalizado en los últimos 12 meses y que su índice de masa corporal es menor de 23 o mayor de 28. El objetivo principal para estas personas
frágiles es la prevención y la atención dependiendo de las características y complejidad del daño. Será atendido también en un establecimiento de salud o de mayor complejidad. Entonces, este es el tercer grupo. Y el cuarto grupo es el paciente geriátrico complejo, que es aquel que cumple con 3 o más de las siguientes condiciones. Igual que lo anterior, también tiene que tener 3 o más condiciones siguientes. En el anterior era 2, este es 3. Edad 80 años, pluripatología. El proceso de enfermedad principal tiene carácter incapacitante. Hay deterioro cognitivo severo. Existen problemas sociales en relación con su estado de salud. Paciente terminal, por ejemplo, un cáncer. Y el objetivo principal en este grupo es el asistencial, tanto terapéutico como rehabilitador. Y va a requerir de atención geriátrica especializada. El seguimiento de este grupo será realizado ya en un hospital o en un instituto. Aquí está, igual que en las anteriores, le mostré las tablas este es para el tercer grupo, el frágil, y este es para el complejo, con las intervenciones y los niveles de atención que se les puede dar. Llegamos entonces, después de hacer el BACAN, hacer la clasificación del adulto mayor en cada uno de los 4 grupos, se va a establecer un plan de atención integral. Este plan de atención integral es el resultado, como le dije, de la evaluación inicial, y en este especifica los servicios que se dan. Asimismo, permitirá determinar el nivel de atención según capacidad resolutiva. ¿Quién se encargará de brindar los paquetes de cuidados esenciales? Y los mismos que estarán correlacionados con las necesidades que se van a satisfacer. ¿Cuáles son esas necesidades que se van a satisfacer? O sea, ¿qué es lo que se mira cuando se establece un plan de atención integral? Se tiene que hacer todo un conjunto o una receta, si quieren ustedes, para ver sus necesidades de desarrollo, sus necesidades de mantenimiento de la salud y su identificación de riesgos, sus necesidades derivadas del daño, o sea, cuando ya está enfermo, qué cosas va a necesitar, y las necesidades derivadas de las secuelas o disfunciones que tenga ya, o sea, cuando ya tenga alguna discapacidad. Entonces, en este plan, que como le digo, es como una consecuencia del BACAN, de la valoración clínica, de la clasificación, entonces se termina de hacer eso y se le ofrece un paquete de atenciones o de prestaciones que se le puede dar mirando sus necesidades de desarrollo, de mantenimiento, los riesgos que tiene, los daños que tiene y las secuelas que tiene el adulto mayor. El plan de atención integral para la persona adulta mayor es personalizado, como ya dijimos, y se realiza de acuerdo a cada categoría de establecimiento. En un establecimiento de nivel 1 no se va a pretender hacer una labor de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? El mismo debe ser elaborado por un equipo interdisciplinario y con participación activa del paciente, en este caso, o de la persona responsable del paciente. La aplicación del plan por categoría y debe ser personalizado se desarrollará a través de las actividades contenidas en el plan de manera continua, progresiva y priorizada.
sea, lo más importante primero. ¿Ya? De repente es un diabético no controlado. No le vamos a estar dando todo un plan para sus problemas sociales. Si está con una diabetes no controlada, primero tenemos que controlar la diabetes. Y el seguimiento dependerá de los hallazgos de la valoración clínica integral inicial del plan de atención integral y ejecutará de manera individual. Entonces, este tema de seguimiento es una gran debilidad del Ministerio de Salud. En esta pandemia del COVID, una de las cosas que ha fracasado totalmente ha sido el tema del seguimiento. Pues eso tenemos que reforzarlo. O sea, en estas clases de salud colectiva, de salud pública, ustedes tienen que ir cambiando un poquito el chip, y esa es, creo, la idea general, si no me equivoco, doctora Albites, de que el alumno no vea a las personas como enfermos, sino que son personas que viven en un entorno familiar, en un entorno social, y que la enfermedad no es una cosa que se va a mejorar con una pastilla, sino se va a mejorar actuando sobre todas las cosas que tienen que ver con lo que le produjo la enfermedad. A veces el entorno social es mucho más importante que darle simplemente una pastilla. Si tú actúas sobre eso, podría ser mucho más efectivo que darle una pastilla. Bueno, aparte del trabajo intramural, también tenemos que hacer trabajo extramural. La organización del trabajo para la atención extramural del adulto mayor comprende visitas, seguimiento, trabajo intersectorial. O sea, si el señor X tiene un problema con su jubilación, tenemos que buscar alguna entidad en la comunidad que tenga que ver con eso. La formación de redes de soporte social, como les dije, en la comunidad tiene que, si es una persona solitaria, tiene que haber alguien que haga de tutor o de protector de esa persona. Hay que involucrar a otros adultos mayores en el cuidado de los adultos mayores. Y hay que fomentar la creación de círculos o centros de adulto mayor. Mañana justamente en la práctica van a ustedes escuchar una experiencia muy exitosa que se viene desarrollando en eSalud desde hace muchos años en estos famosos centros de adultos mayores. Y otro trabajo extramural es el desarrollo de programas referidos a la familia y a las comunidades saludables. Además de conformar equipos para la atención de poblaciones excluidas y dispersas según norma vigente, ¿no? Ya es un tema mayor. Sí, creo que todavía no estamos haciendo bien lo anterior. El tema de las poblaciones excluidas y dispersas es un tema que definitivamente tenemos una enorme deuda todavía. El tema de la atención domiciliaria, que es parte de este trabajo extramural. La atención al adulto mayor comprende, como les dije, esta atención que es una actividad que realiza el equipo, no solamente una persona, en la casa y en la familia, para brindar una atención integral. Y se realiza cuando el adulto mayor está postrado, no acude al tratamiento del daño diagnosticado, o existen condiciones que requieran el manejo de situaciones específicas, riesgos, entre otros, dentro del entorno familiar.
no acude, o cuando no acude a una consulta programada. Otra cosa pendiente o que recomienda la norma es hacer vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto? No solamente para dengue, para COVID, debe hacerse vigilancia epidemiológica. También debe hacerse vigilancia epidemiológica para los problemas del adulto mayor. Y dentro de esto se recomienda fundamentalmente enfermedades transmisibles prevalentes, enfermedades no transmisibles como el cáncer y la depresión, y otra cosa que está subiendo un montón en los últimos tiempos con respecto a los adultos mayores, que es la violencia, los suicidios o los intentos de suicidio. Entonces, hay que hacer vigilancia epidemiológica sobre estas cosas. Este era el paquete de atención integral de salud del adulto mayor, donde está en un cuadro todas las, digamos, lo que llamamos el paquete de atención integral, donde está la evaluación integral, la atención preventiva, la visita domiciliaria, la atención de daños. Y aquí hay un flujograma de cómo es que debería atenderse al adulto mayor, ¿no? La captación, el triaje, a dónde debería derivarse cuando es una emergencia, por ejemplo, hay que mandarlo a una emergencia. El tema de la clasificación en los 4 grupos que hemos dicho y su plan de atención integral y el seguimiento, que es una cosa importante. ¿Cómo sabemos si el plan o digamos la norma técnica se está aplicando bien en el establecimiento? También hay indicadores de estructura, de procesos, de resultados y de impacto. Por ejemplo, un indicador de estructura podría ser si la norma técnica está disponible físicamente en el establecimiento. A veces uno va a un establecimiento y dice, a ver, ¿qué están haciendo ustedes con el adulto mayor? Y alguien sale ahí y te quiere florear, hacemos tales y tales cosas. Y tiene la norma técnica del adulto mayor y no lo tienen. Entonces, desde el hecho de que no lo tienen ya es un poquito difícil que puedan estar haciendo otras actividades con respecto al adulto mayor ahí en ese establecimiento. Además, hay indicadores de proceso, por ejemplo, qué porcentaje de adultos mayores él le hizo valoración clínica integral, o sea, su BACAN. Hay indicadores de resultado, por ejemplo, qué porcentaje de adultos mayores está satisfecho con la atención recibida. Y un indicador de impacto es la tasa de mortalidad de los adultos mayores de esa comunidad. Como en todas las tareas y en toda la organización del Ministerio de Salud hay responsabilidades para implementar las normas, y aquí también lo hay, a nivel nacional, regional y a nivel de los institutos, hospitales o centros y puestos de salud. Aquí hay unos formatos que se utilizan para lo que los he traído como ejemplo nada más, para ver todos los formatos que se les puede aplicar a los adultos mayores. Este de acá es el formato de atención integral, donde se ven, por ejemplo, su índice de superficie corporal,
si tiene antecedentes. Por aquí hay otro para ver la valoración mental. Hay otro para ver los cuidados preventivos, el seguimiento del riesgo. Entonces, hay varios formatos que si se aplicaran, habría en ese establecimiento resultados mucho mejores de lo que uno podría pensar. Pero yo, por ejemplo, he visto en muy pocos establecimientos que apliquen estos formatos. Bueno, y aquí creo que esta es la última lámina de la presentación. Entonces, estamos atentos a sus preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? La señorita Bianca Medina. Bianca Medina está presente. Anthony Cotrina. Anthony Cotrina. Cristian Rojas. Presente. A ver, Cristian, ¿algún comentario sobre la presentación? ¿Cuál es la idea más importante que puedes haber obtenido de la presentación? Cristian. Cristian. ¿Has escuchado la clase?
A decir varias. Sí, doctor, dígame. ¿Cuál es la idea principal que crees haber captado de la clase? O la que tú consideres o le hayas dado mayor importancia entre las varias cosas que se han dicho. Principalmente darle una buena atención integral a los pacientes, doctor. Ya, muy bien. ¿Qué dice Claudia Espinosa? Sí, doctor, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Bueno, que en la clase se ha destacado que es importante brindar la atención a los adultos mayores según las necesidades propias de su edad, pues, dado que ellos tienen patologías más prevalentes y tienen cambios obviamente en la forma en la que viven, en la calidad de vida y que la atención debe ir pues adecuada principalmente a eso. Muy bien. ¿Qué dice Amy Leguía? Amy, Sí, doctor, buenas tardes. ¿qué te parece esa diferencia de conceptos de salud un poco más amplia que hay con respecto a los adultos mayores? Que en sí, doctor, está abarcando en general al adulto mayor. Como sabemos, un adulto mayor tiene ya no una, sino ya varias patologías concomitantes, ¿no? Entonces, él sí, ya este paciente tiene un concepto más amplio a nivel de salud. Ya. ¿Consideran otras cosas que solamente decir que es el bienestar físico, social y mental, ¿no es cierto? Porque ya no vamos a esperar que un adulto mayor que podría estar discapacitado ya por, digamos, por una artrosis, no vamos a decir que está sano físicamente, pero tampoco, si está, él se considera todavía con una calidad de vida adecuada, para él, para la edad que tiene, está bien, ¿no es cierto? Por eso que es importante ese cambio en el concepto. ¿Está bien? ¿Alguien creo que está levantando la mano? Elena, Nélida, creo. Geraldine Barrios. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué comentario podrías hacer sobre algo que te haya llamado la atención de la clase? Bueno, doctor, tener en cuenta que en ese tipo de población, los adultos mayores, está aumentando, ¿no? Y que por eso debemos tener mayor consideración en cuanto a su atención integral. Ya. ¿Qué te parece la idea de hacer vigilancia epidemiológica en adultos mayores? ¿Aló, Elena? Geraldine, ¿no? A ver, ¿alguien más que quiera comentar algo?
Bueno, la clase termina a 4:20, ¿no? ¿O estoy mal? Aló, Juan Carlos. ¿Sí, doctor? ¿Te puedo hacer algunas preguntitas? Claro. Ya. Adulto mayor, ¿en qué edad la consideras? Mayor de 60 años, pero como le dije, dado el nivel de envejecimiento de la población, se está haciendo ya una nueva clasificación del concepto y se están hablando ahora de 3 grupos, uno que le llama de prevejez, vejez y extra vejez. Ya, la población, ¿de cuánto es la población peruana? ¿Qué porcentaje de la población peruana tiene? Estamos hablando de 13% más o menos en el último reporte que entre Sí, sí. 12 y 15%, entre 12 y 15%. No, en 12 a 13% ya. Estamos en 4 millones. ¿Está bien? Claro. Aproximadamente 4 millones. ¿Has visto cuántos asegurados hay? De repente, Roberto, que está por ahí. ¿Asegurados que sean adultos mayores o...? Sí, 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 asegurados. O sea, de salud, ¿cuántos son? No, el dato exacto de asegurados no, pero Ya, ese es generalmente... lo bueno, lo interesante que sepan, porque es un problema de salud pública, ¿no? En realidad, imagínense, en el Hospital Hipólito Unanue, no sé si está el doctor Soto, creo que hay un solo geriatra. Entonces yo no creo que en todo Lima Este haya más de 2 o 3 geriatras. Eso sí, definitivamente. No es una especialidad muy buscada y realmente en todo el país creo que son contaditos. Claro, porque según lo que has mencionado y todo el programa que te he escuchado, esto amerita ya cambiar lo que es el modelo de crecimiento de- de la salud pública y del Ministerio de Salud, ¿no? Que tiene que hacer una serie de reformas y proyecciones para eso. O sea, la población es muy numerosa y se sigue incrementando, ¿no? Y es costosa este grupo etario. Aparte de que es costoso, eh, va a aumentar, ¿no? Y no tenemos especialistas. Y una de las áreas es la medicina de rehabilitación que tiene que reformularse y mejorarse. En los hospitales los servicios de rehabilitación son bastante pequeños, ¿no? Existía lo que era el Instituto de Rehabilitación, que ahora está en Chorrillos, que es bastante grande, ¿no? Pero para una población que tenemos nosotros, que ya está en 10 millones de habitantes, es bastante descuidado. En el Hipólito Unanue hay un buen servicio, pero hay otros hospitales donde casi no existe. Es la tercera parte de la medicina, ¿no? La medicina de rehabilitación. Entonces, hay que pensar en tener recursos humanos adecuados. Entonces, ustedes que van a ser nuevos profesionales, también tienen que incursionar en este campo que es tan importante y en la cual hay bastante que hacer, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero no se olviden del porcentaje que les ha dado el Juan Carlos, ¿ya? 12 a 13%, ya 13%. Sobrepasamos los 4 millones, ¿no?
Entonces, ya es una parte importante de la población que tiene esta edad. Entonces, el Estado tiene que invertir en salud pública, pues, ¿no? Y la seguridad social, no recuerdo cuánto tiene de porcentaje de esa población, ¿no? Que debe ser pequeña para si la relacionamos con aquella población que no tiene seguridad social. Normalmente los porcentajes se repiten, doctor. O sea, si aceptamos que el 25% de la población general tiene salud, de ese 25%, el 13% debe ser mayor de 60 años. O sea, ¿Está bien? Es una buena relación. Es una buena relación. Y lo que usted comenta es importantísimo porque si ustedes, me refiero a los jóvenes que están escuchando la presentación, si ustedes han ido a un establecimiento de salud, van a ver que en los establecimientos hay pediatría, hay obstetricia y hay medicina. Y en medicina, se supone que es para atender a todos los que no son mujeres o niños. Y creo que, como dice usted, doctor, si estamos hablando de 4 millones de personas, ya debería tranquilamente haber un consultorio especial únicamente para atender personas mayores de 60 años, que creo es parte de lo que al comienzo de la presentación se menciona, ¿no? Que ya los servicios de salud tienen que adaptar sus establecimientos a la demanda nueva o a la forma como se está reestructurando esta demanda. Si tenemos muchas personas adultas mayores, ya no solamente hay que darle una atención preferencial en la cola, sino también habilitarles un consultorio específicamente para ellos, y eso es parte de la adaptación. Bueno, y ya saben que para ustedes es una muy buena oportunidad laboral. Yo conozco, no quiero decir nombres, ¿no? Pero profesionales geriatras que enseñan en 3, 4 universidades, ¿no? Y le falta tiempo para desarrollar, ¿no? Entonces tienen un horizonte y un futuro bastante bueno. Entonces que no estén pensando en las especialidades tradicionales, ginecología, obstetricia, ¿no? Y cirugía. Tienen una diversidad de campos ustedes donde pueden desarrollar actividades y en las cuales van a tener fuente de trabajo y van a hacer mucho bien al prójimo. Bueno, no sé si estará el doctor Aló. Sí, doctor. Roberto. Romero, doctor. Sí, justo estaba revisando en su salud la información que me pidió. A la fecha hay 4.3 millones de personas que son mayores de 60 años en el país, ¿no? Ya. Y efectivamente, ¿no? Una de las debilidades que tenemos en el sistema de salud es que hay muy pocos geriatras, ¿no? Si bien es cierto, en la página web hay más de un centenar de geriatras, pero los que son formados mediante el residentado médico con la visión holística de los geriatras son muy pocos, ¿no? La mayoría de los geriatras que todavía están son muchos internistas que, bueno, que han optado por la especialidad de geriatría, pero tienen otra lógica distinta a los geriatras, ¿no? Mientras que los geriatras tratan de que el paciente vaya más prontamente a casa, ¿no? La visión un poco que tienen, no todos, pero sí un gran grupo de los internistas que son geriatras, tratan de manejarlos más hospitalariamente, ¿no? Y se ha visto que es mejor que el adulto mayor esté, cuanto más tiempo posible en casa, es mucho mejor, ¿no? Y mientras menos tiempo pasen en los servicios hospitalarios, se deteriora menos. Entonces, ¿cómo hacemos? El reto es cómo hacemos también para que nuestros servicios estén adaptados para una población adulta mayor. Si ustedes van a ver, como dice el doctor, ¿no? La gran mayoría de adultos mayores y con enfermedades crónicas y con polifarmacia se encuentra efectivamente
a cargo del Estado, porque la Seguridad Social tiene alrededor de 11 millones de asegurados, ¿no? En cambio, por el asegurador público, por parte del Estado, tiene a su cargo a los otros 20 millones de asegurados, que es el doble. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos servicios que han sido construidos, porque la gran mayoría de nuestros establecimientos han sido construidos para atenciones de patologías agudas, ¿no? Pasen ahora a estar preparados para brindar atenciones a población adulta mayor con otro tipo de necesidades, ¿no? Tenemos pacientes adultos mayores ahora, con mucho se ve el tema de la polifarmacia. Ustedes de repente cuando roten en los establecimientos de segundo o tercer nivel van a ver que en la fila, cuando están los adultos mayores, salen con una bolsita como si fuera del pan. Pastilla para la presión, para el dolor de la barriga, les dan su ranitidina, les dan su clorfenamina, les dan su alprazolam para que duerma, su captopril para la presión. Entonces salen con fácil 8, 10, 12 medicamentos y todos interactúan entre sí. Y luego los días el paciente está viniendo por un cuadro que se desencadena producto de los mismos fármacos, ¿no? Alguna vez yo he trabajado, por ejemplo, en Padomi, que es el programa de atención domiciliaria que tiene el Seguro Social, ¿no? Por la cual a los adultos mayores que son muy dependientes se les va a ir a ver a su casa. Y finalmente, que era a veces lo que ocurría y que encontrábamos muy frecuentemente, ¿no? Que todos los meses entrábamos en esta situación que el adulto mayor exigía y nos pedía, doctor, y mi pastilla para el sueño, doctor, y mi jarabito para la gastritis, y mi jarabito, y mi pastillita, también te pedían las gotitas para los gases, porque también andaban con gases. Entonces hacíamos unas recetas de 10, 12 fármacos, y en una oportunidad me puse a buscarlo. Señor, ¿y qué hace con los medicamentos? ¿Dónde los guarda? Sacaban un cajón, y el cajón completamente relleno de medicamentos. Ya ni sabían cuántos medicamentos tomar y cómo los tomar, y los almacenaban ahí. Es decir, es todo un tema con los adultos mayores que como ministerio y como país no hemos logrado todavía comprender, y se tiene que abordar. Cada vez más es la población adulta mayor la que demanda mayores servicios, ¿no? Y nuestra lógica no ha sido preparada para ello. Entonces, de ahí la importancia que hay que, como dice el doctor, ¿no? Formar más geriatras, que es lo que está en boga ahorita, ¿no? Ya no es tanto las supras especialidades, ¿no? Pero la geriatría es uno de los pilares en estos tiempos, ¿no? Entonces, ahí, muchachos, ahí tienen un nicho que pueden aprovechar ustedes que ya están a puertas, les falta un par de años ya para egresar y de ahí escoger una especialidad, ¿no? Por ahí, doctor, Becerra, algunos aportes. Gracias. Muchas gracias, doctor Romero. Gracias. Bueno, entonces le agradezco también al doctor Guarachi, a todos los, al doctor doctora Aliaga y a todos los asistentes. Creo que ya estamos en la hora. ¿Aló? Sí. Ya, bien. ¿Perdón? Ya creo que ya es la hora. Ya, entonces quedamos aquí. Mañana estamos viéndonos en la práctica. Muchas gracias a todos nuevamente. A la práctica hay que hacerla bien interactiva. Hoy voy a estar, ¿ah? Ya. Mañana a las 8 empieza. Con el doctor Romero empiezan, por favor. Mañana.